Apreciable comunidad archivística, hoy quiero hablarles acerca de un tema que resulta ser interesante y muy importante, que corresponde al libro tercero de la Ley General de Archivos, que versa sobre las infracciones y delitos, en una visión integral de bienes muebles y patrimonio documental, es decir, archivos administrativos y archivos históricos. Mi nombre es Esteban Landa Rodríguez y soy el presidente de la Asociación Mexicana de Archivonomía. Iniciaré presentando el objetivo de la exposición. Vamos a describir los elementos del derecho administrativo y penal relacionados con faltas administrativas y la comisión de delitos en materia de archivos públicos, para su instrumentación en la previsión y castigo de acciones prohibidas y la observación de las omisiones por parte de los servidores públicos. A lo anterior, los puntos que desarrollaré para ustedes van a ser los siguientes. El primero, las consideraciones generales. Aquí explicar el contexto de lo que va a ser el bien jurídico tutelado y los principios archivísticos vulnerados. El segundo tema, vamos a ver el servidor público como sujeto activo del delito. El tercer tema, la descripción de infracciones y delitos en archivos, así como sus castigos. Y el cuarto tema y último, vamos a ver las recomendaciones para la prevención de infracciones y delitos en los archivos, en donde tenemos que poner atención de no incurrir en una situación de complicidad, precisamente al tener un silencio, al no promover alguna denuncia en la materia. En este contexto, nuestro primer tema de las consideraciones, pues vamos a entender aquí la lógica archivística y la jurídica, la relación de que tienen sobre el tema del bien jurídico a proteger. Y el bien jurídico a proteger, pues qué más hablar de la Declaración Universal de los Archivos expuesta por el Consejo Internacional en la Asamblea General de Oslo en septiembre del 2010, que refiere lo siguiente, y cito: los archivos custodian decisiones, actuaciones y memoria. Los archivos conservan un patrimonio único e irreemplazable que se transmite de generación en generación. Los documentos son gestionados en los archivos desde su origen para preservar su valor y su significado. Los documentos son fuentes fiables de información que garantizan la seguridad y la transparencia de las actuaciones administrativas. Juegan un papel esencial en el desarrollo de la sociedad, contribuyendo a la constitución y salvaguarda de la memoria individual y colectiva. El libre acceso a los archivos enriquece nuestro conocimiento de la sociedad, promueve la democracia, protege los derechos de los ciudadanos y mejora la calidad de vida. Esto, pues, es lo que debemos de custodiar, proteger, organizar, lo que son las pruebas, los actos, la memoria, la accesibilidad, la integridad, pues, de estos archivos. En contraparte, dentro de estas consideraciones, el contexto, vamos a decir, la antítesis va a ser la siguiente. Uno de los delitos contra la administración pública es el de la infidelidad en la custodia de documentos. Durante décadas, la omisión de obligaciones, la simulación de organización, conservación y saqueo de archivos públicos, ya sean en el ámbito administrativo e histórico, ha sido una práctica habitual, lo cual era o sigue siendo conveniente por los problemas en materia de corrupción. Aquí, en el ámbito histórico, pues tenemos el fenómeno del mercado negro de la venta del patrimonio documental. Y pareciera eslogan comercial lo que voy a decir, pero pues es el precio de la historia, precisamente la venta de estos documentos. Pueden ser fotografías, videos, documentos públicos, etc. En el presente, las leyes en materia de archivos deben aplicarse y no quedar en un estado de simulación. Deben relacionarse con las materias de transparencia, combate a la corrupción, sanciones administrativas y penales. De aquí, pues tenemos que considerar
que desde hace décadas nuestro país, pues nuestro principal problema en materia de archivos era que carecíamos de pues un marco normativo, o sea, leyes. Pues ya desde lo que es, vamos a hablar, 2008, que fue la ley de archivos del entonces Distrito Federal, después la ley federal de archivos en el 2012, pues empezamos precisamente a normar esas obligaciones en la materia. Ya con la Ley General de Archivos publicada en el 2018 y entrada en vigor en el 2019, pues viene a sumar como esta ley marco esas obligaciones, pero también las sanciones que se deben de promover en su cumplimiento. Pero aquí la cuestionante es, ¿se aplica la ley? ¿Se aplican las sanciones? ¿Qué debe hacer el Estado para que se apliquen? ¿Cómo podemos contribuir como comunidad para su verificación y cumplimiento? Es decir, que la ley no se quede como una ley blanca, que no se simule la organización, que no se simule precisamente una auditoría o el cumplimiento de los instrumentos de control y consulta, como puede ser el catálogo de disposición documental, la guía de archivos, la elaboración de inventarios documentales, etcétera. De ello, nuestro segundo tema refiere precisamente el servidor público como sujeto activo del delito. Aquí tenemos que comprender cuál es la psicología, cuál es la motivación de que un servidor público cometa infracciones o delitos en esta materia. Y bueno, vamos a referir que los servidores públicos pueden incurrir en diversas responsabilidades, ser procesados y sancionados por distintas vías. Los empleados públicos que realizan conductas indebidas cometen faltas administrativas y delitos y pueden ser sancionados conforme a la Ley General de Archivos, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la Ley General de Transparencia y el Código Penal. Además, esas mismas conductas consideradas como faltas administrativas pueden ser constitutivas de delitos y ser sancionadas con prisión o multa o ambas. Aquí los principios archivísticos que se vulneran precisamente es la conservación, la integridad y la accesibilidad de los documentos y de la información. Dentro de este contexto del servidor público como sujeto activo, vemos algunos antecedentes y refiere que los primeros antecedentes que registran nuestros textos con respecto a las responsabilidades reguladas ya por diversos cuerpos normativos de los hoy denominados servidores públicos, se trasladan hasta la estructura política del pueblo azteca. Preveía severas normas que se aplicaban tanto a los gobernantes como a los gobernados. De lo anterior, ya en el contexto de la colonia, refiere que el primer caso de corrupción presentado, por ser el antecedente más remoto, fue atendido por el Tribunal de Cuentas en el haber negado a Hernán Cortés el derecho que asimismo se adjudicaba de exigir el pago de 60,000 ducados que decía haber gastado en la conquista. Una vez que el Tribunal de Cuentas culminó sus investigaciones, acusó a Cortés de ladrón y rebelde y de ocultar fondos, cargos que fueron comunicados a la corona española. En este contexto, pues se refiere la historia que habían contadores, habían archivistas, habían oficiales y otros subalternos que precisamente hacían la revisión pues de estos documentos para el fincamiento pues de esta responsabilidad. De ello, aquí pues llegamos a lo que es la actualidad y ver precisamente esa psicología del servidor público o del pseudo servidor público que desorienta precisamente el fin que tiene la administración pública y pues de llegarse, vamos a decir, de un beneficio propio. Y esos delitos pues citamos de manera general, pues puede ser el ejercicio ilícito del servicio público, el pago y recibo indebido de remuneraciones, el cohecho, el peculado. Y pues de esto, la lógica que vamos a entender es que los documentos prueban precisamente ese delito, por lo cual, pues un servidor público, un sujeto activo de este delito, pues va a tratar de eliminar, de sustraer, de ocultar
esta información, estos documentos. Nuestro tercer tema, vamos a describir lo que son las infracciones y delitos en archivos. Tratemos de hacer unas observaciones y un análisis de lo que nos dice la ley. En principio nos preguntamos qué es una infracción. Bueno, una infracción se va a entender a las figuras jurídicas que describen las acciones u omisiones, ya sea de servidores públicos o de los particulares, dependiendo su ámbito. Las infracciones pueden ser graves o no graves y la sanción correspondiente se aplicarán conforme al principio de proporcionalidad. Quiere decir, pues aquí la gravedad de esa acción u omisión o el perjuicio que tenga hacia la administración pública. Veamos lo que refiere la Ley General de Archivos, donde tipifica las siguientes conductas. Aquí en el artículo 116 de nuestra Ley General vamos a encontrar acciones prohibidas y van a referir las siguientes: transferir a título oneroso o gratuito la propiedad o posesión de archivos o documentos. Precisamente uno de los paradigmas pareciera que no, pero durante tiempo o quizás en la actualidad, pues el servidor público se cree pues dueño de esos documentos que gestionó en su administración, mas sin embargo, pues al ser servidor público, pues tiene la posesión y esa posesión no le da el derecho precisamente de transferir, de regalar, de vender pues el documento. Y esto aquí es una infracción que pues vamos a ver más adelante que pues ello también se va a configurar en un delito. El siguiente es impedir u obstaculizar la consulta. Vean aquí, dice que es un tema sobre la consulta, pero obsérvese en la fracción 4, también versa sobre el verbo o la acción de ocultar. Esta fracción, la segunda y parte de la cuarta, pues vamos a decir, esto lo hace el servidor público con la finalidad de dilatar una acción por parte de presentar alguna prueba, algún documento. Entonces, hay una similitud entre estas dos infracciones. La tercera refiere a actuar con dolo o negligencia en la ejecución de medidas de índole técnica, administrativa, ambiental o tecnológica. Aquí difícilmente pues se va a comprobar pues el dolo, pero la negligencia sí puede ser configurada. Aquí un ejemplo, se puede invocar la ignorancia. En lo particular, un servidor, yo he observado servidores públicos que por ignorancia pues han vendido papel, archivo, pues vamos a decir, lo venden por una cuestión pues monetaria y pues todo ello pues implica, aparte de la infracción, un delito. Y en la parte tecnológica también, por ignorancia, muchas veces se piensa que por tener digitalizado un archivo, pues el soporte original pues puede ser destruido y pues sabemos que debemos de implementar los procesos archivísticos que dispone precisamente la ley y los lineamientos en la materia. La siguiente fracción refiere a usar, sustraer, divulgar, ocultar, alterar, mutilar, destruir o inutilizar total o parcialmente sin causa legítima documentos. Estas son las acciones prohibidas que precisamente tenemos que identificar que no se cometan en los archivos. Siguiendo con el artículo 116, refiere omitir la entrega de algún documento de archivo bajo su custodia, lo que son las actas de entrega. Y la ley general pues refiere precisamente que este servidor público pues entregue los instrumentos de consulta, llámese los inventarios documentales. Esto me atrevo a comentar o a decir como tipo de denuncia, que ya en la práctica, pues en realidad el órgano interno de control considero que hace falta ser más precisos y cuidar precisamente lo que entreguen estos servidores públicos, que se aplique como debe de ser el cuadro de clasificación, el catálogo de disposición documental, que estos servidores públicos desde que entran al cargo sepan precisamente esa responsabilidad que tienen, no solamente cuando se vayan, sino de lo que van, lo que tienen que hacer es asumir esa responsabilidad y si no, pues también sancionar.
La siguiente fracción refiere al no publicar. No publicar el catálogo de disposición documental, el dictamen y el acta de baja documental autorizados por el Archivo General o en su caso las entidades especializadas en materia, llámese los archivos generales de los estados, a nivel local, así como el acta que se levante en caso de documentación siniestrada en los portales electrónicos. Aquí, pues un servidor se cuestiona y la guía de archivo documental, ¿por qué no se invocó precisamente en este artículo 116? Considero, de acuerdo a una observación, que se ha minimizado la importancia de la guía de archivo documental. Mas, sin embargo, pues la Ley General de Transparencia nos concede, nos brinda la oportunidad de promover una denuncia si esta información pues no se encuentra actualizada, si no se encuentra completa. Aquí voy a referir la guía de archivo documental. Si nos ponemos a verificar quién cumple, quién la tiene de manera actualizada, pues nos vamos a encontrar con la sorpresa de que la gran mayoría de los sujetos obligados pues no cumplen. Algunos pues interpretan mal lo que dice el Sistema Nacional de Transparencia y aquí pues lo que tengo que indicar es que esta guía tiene que tener el registro de los expedientes que se tienen en posesión en archivo de trámite, de los expedientes que sean transferidos o se tienen en posesión del archivo de concentración, los expedientes que se han eliminado también en ese proceso, se han conservado. Esto debe de ser la radiografía. Este documento es muy importante porque es hacia el exterior, es una obligación de oficio, es un instrumento que debemos de publicar y actualizar. Si no, aquí estaremos simulando que organizamos nuestro archivo. Podemos tener los nombramientos del coordinador, los responsables, dar cursos de capacitación, tener un cuadro de clasificación, un catálogo, pero si no tenemos una guía completa, eso quiere decir que realmente no estamos cumpliendo con la ley. La guía de archivo documental es, vamos a decir, la prueba, es la radiografía de que realmente se esté cumpliendo con la materia de archivos. ¿Por qué? Porque para hacer la guía necesito hacer todos los otros elementos para realmente decir que tengo un sistema institucional de archivos eficiente y eficaz. Si no, simplemente vuelvo a insistir, pues se va a simular y podemos hablar y podemos hacer gastos con software, con capacitación, etcétera, pero realmente no hay un registro, no hay una accesibilidad que es el fin último preciso de los archivos. La siguiente fracción refiere cualquier otra acción o omisión que contravenga lo dispuesto en la ley. Y bueno, aquí el castigo va a ser un castigo oneroso, que va a ser la multa de 10 hasta 1,500 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización. De aquí, pues también necesitamos invocar en este contexto de las infracciones que tenemos una ley que debemos invocar, aplicar precisamente paralelamente a los archivos, que es la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Aquí esta ley, en su artículo 49, fracción quinta, versa sobre lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer. Y lo que tenemos que hacer refiere registrar, integrar, custodiar y cuidar la documentación. Estas son las acciones, son nuestras responsabilidades. Debemos de interpretar el registro y la integración de los documentos como la organización, la clasificación y la ordenación, el registro en los instrumentos de consulta. Y lo que no debemos de hacer es impedir o evitar de manera indebida su uso, divulgación, sustracción, destrucción, ocultamiento o inutilización. Esas acciones y omisiones, y aquí pues esto tiene que ser observado por el órgano interno de control y se instrumenta pues en las auditorías. Entonces aquí es un llamado precisamente a que realmente se cumplan esas auditorías, pero de manera eficiente, de manera eficaz, con las observaciones
con las medidas de apremio que tenga este órgano interno de control. Aquí en la imagen pues podemos observar precisamente esos principios archivísticos vulnerados que puede ser la conservación, la accesibilidad, la integridad de la información, pues no tenemos tal cual la protección de estos principios, la información pues no está organizada, etcétera. Esto que presento es una fotografía que un servidor tomó en una dependencia. Dependencias deben de entenderse como secretarías. Las secretarías ya sea las federales o las de los estados. De lo anterior, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en su artículo 75, refiere a las siguientes sanciones o castigos y dice que va a ser la amonestación pública o privada. Es una atención o una advertencia al servidor público de que debe de cumplir precisamente con ese registro, con ese cuidado de la documentación, o debe de cumplir precisamente organizando su archivo. La suspensión del empleo, cargo o comisión, y esta suspensión, pues lógico que no va a tener el derecho al salario, va a ser de 1 a 30 días naturales, aparte pues va a tener pues ese antecedente pues en su expediente laboral. La destitución de su empleo, cargo o comisión y la inhabilitación temporal para desempeñar empleos, y esta inhabilitación no solamente puede ser en el ámbito local o federal, sino pues ya con una ley general, precisamente la inhabilitación pues va a corresponder a los diferentes sujetos obligados, a los diferentes niveles, ya sea federal o local, como había comentado. Aquí puede decir un servidor público, oiga, pero pues yo no hice nada. Precisamente esa omisión, esa falta de cuidado de los documentos, el permitir que se llegara a esta situación de destrucción pasiva de la intemperie, vamos a decir, los medios climatológicos, atmosféricos, lo que puede ser la lluvia, etcétera, el mal manejo de los documentos, el no organizar los documentos, esa omisión debe de ser precisamente sancionada por esta ley. Aquí, pues precisamente todos esos males que tenemos pues en los archivos. De lo anterior, terminando con las infracciones, nos vamos a lo que son los delitos. Y los delitos los vamos a encontrar en el artículo 121 de la Ley General. Cuando hablamos de delitos, siempre que escuchamos delito pensamos en el Código Penal, pues que en este texto legal tienen su ubicación las conductas criminales merecedoras de reproche punitivo. Sin embargo, la Ley General de Archivos se ha establecido delitos y castigos, lo que la convierte en una ley especial. Y pues precisamente el artículo 21 refiere a una pena privativa. Ahora sí que nuestra ley se aventura a tipificar de 3 a 10 años de prisión, lo cual es una pena, pues vamos a decir, pues alta. Si sumamos 3 más 10, pues son 13 años. Si lo dividimos entre 2, son 7,5 años, y eso lo convierte como en un delito grave que no alcanza fianza. De aquí, la primera fracción de los delitos refiere los siguientes verbos, pongamos atención en ellos, y dice: sustraiga, oculte, altere, mutile, destruya o inutilice total o parcialmente información y documentación de los archivos, etcétera, ¿sí? Pero aquí entramos en una comparativa, un conflicto de leyes o una competencia de leyes, porque el Código Penal Federal, en su artículo 214, invoca lo siguiente, dice: comete el delito del ejercicio ilícito del servicio público el servidor público que, por sí o por interpósita persona, sustraiga, destruya, oculte, utilice o inutilice ilícitamente información o documentación que se encuentre bajo su custodia o a la cual tenga acceso o de la que tenga conocimiento en virtud de su empleo, cargo o comisión. Y aquí la pena, pues vamos a decir, es menos benevolente y refiere que es a 2 a 7 años de prisión. Si sumamos la mínima y la máxima,
pues son 9 años. Si lo dividimos, pues van a ser 4 años y medio la media de esta pena, lo que nos refiere que alcanza una fianza. Aquí, en la comparativa y el ejercicio, es preguntarnos, oiga, ¿y cuál vamos a aplicar? ¿La ley de archivos o el Código Penal o ambas? Entonces, ya ese es un tema que debemos de observar precisamente en la jurisprudencia que se aplique en estos casos. Y esa es una cuestionante que al final la vamos a ver en las recomendaciones. Pues esta información de las sanciones y los delitos pues debe de ser pública también. Por su parte, el artículo 206 de la Ley General de Transparencia vuelve a invocar precisamente esas acciones. Observen, dice lo siguiente: usar, sustraer, divulgar, ocultar, alterar, mutilar, destruir o inutilizar total o parcialmente sin causa legítima conforme a las facultades correspondientes la información que se encuentre bajo su custodia de los sujetos obligados, etcétera, etcétera. Mas, sin embargo, aquí tiene un verbo de más que es el alterar. Y la alteración, pues hablamos de otro delito que puede ser la falsificación documental. En el Código Penal y en la Ley de Archivos, pues versa sobre esa falsificación documental, mas sin embargo, aquí la Ley de Transparencia sí lo refiere. La Ley de Transparencia dice que esto será sancionado por los organismos garantes, llámese el INAI, llámese los institutos locales de transparencia. Y también refiere que son independientes de las de orden civil, penal o de cualquier otro tipo que se puedan derivar de los mismos hechos. Y aquí impone pues una multa, es un castigo, una sanción onerosa, que precisamente son 200 a 800 salarios mínimos. Y bueno, a lo que refiere que pues podemos tener varios castigos en materia penal, en materia de archivos, en materia de transparencia. Entonces aquí precisamente es tener el conocimiento de los diferentes marcos normativos. Regresemos al artículo 121 de nuestra Ley General de Archivos. Y bueno, de ahí, pues su primer fracción refería precisamente a un contexto que podría ser tanto archivos administrativos como archivos históricos, cuando versa sobre los documentos. Mas, sin embargo, en la fracción segunda a la quinta, ya el bien jurídico tutelado es el patrimonio documental de la nación. También pues va a ser la misma pena de 3 a 10 años de prisión. Y lo que refiere aquí de este patrimonio documental, refiere estas acciones prohibidas, transfiera la propiedad o posesión, transporte o reproduzca sin el permiso correspondiente. Aquí lo que quiero destacar también, que bueno, no puede en este caso vender, no puede regalar precisamente este documento porque no es dueño precisamente el servidor público, pero también aquí refiere a reproducir. Entonces aquí entra otra ley que puede ser la ley de propiedad, lo que es el derecho a la propiedad intelectual. También va a entrar, vamos a decir, en competencia con esta fracción de la Ley General de Archivos. Luego refieren la siguiente fracción tercera: traslade fuera del territorio nacional documentos considerados patrimonio documental de la nación sin la autorización del Archivo General. La fracción cuarta: mantenga injustificadamente fuera del territorio nacional documentos considerados patrimonio documental de la nación una vez fenecido el plazo por el que el Archivo General le autorizó la salida del país. Y quinta: destruya documentos considerados patrimonio documental de la nación. Pues es algo que tiene la tarea, la competencia, el Archivo General de la Nación de vigilar. Como refiero, pues aquí el bien jurídico tutelado es el patrimonio documental de la nación. Pues aquí la recomendación es precisamente hacer saber pues qué documentos, hacer transparente pues esta información del patrimonio documental, de los delitos y de lo que vamos a decir se brinde un principio como un permiso de tenerlo en posesión hacia otro país. ¿Cómo podemos combatir y prevenir estos delitos del patrimonio documental de la nación? Pues bueno, aquí es necesario invocar
lo que es el programa Memoria del Mundo, que refiere que tenemos que mantener registros públicos del patrimonio documental. Paulatinamente todos los registros deben ser asequibles online, precisamente estar publicados, estar documentado, precisamente es una obligación que tenemos que observar. Si documentamos y registramos, podemos controlar pues esa información y también podemos hacer una denuncia. Refiere este programa de Memoria del Mundo, entre más información se acumule, más eficaz será el programa en identificar patrimonio documental extraviado, en vincular colecciones dispersas, en apoyar la repatriación y restitución de materiales desplazados e ilegítimamente exportados, y en la formulación de legislaciones nacionales. Aquí, pues ya en nuestro contexto sería elaborar y publicar de manera completa las guías documentales, es decir, en el portal de obligaciones de transparencia, en lo que es el Sistema Nacional de Transparencia, pues los sujetos obligados pues deben precisamente establecer lo que tienen en posesión de documentos históricos. Asimismo, los archivos generales, asimismo el Archivo General de la Nación. Nuestro último tema, pues son las recomendaciones, que más de que recomendaciones, pues también son observaciones. La primera va a ser profesionalizar el medio de los archivos. Aquí, pues lo que es el Instituto Politécnico Nacional, la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía, la UNAM, el Colegio de Bibliotecología y Archivología, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, la Universidad Autónoma del Estado de México, etcétera, pues debemos de ejercer el derecho al ejercicio de la profesión, precisamente pues aplicar un principio de legalidad, un principio de ética, que pues estos profesionales pues estén también a cargo de los archivos, que no haya pues otras prácticas. Precisamente si ya tenemos ley pues se debe de cumplir. Y bueno, aquí aprovecho también para mandar un saludo a los colegas profesores de estas instituciones y asimismo pues a los alumnos. Bueno, el segundo es denunciar las acciones prohibidas de los cuales tengamos conocimiento, no ser cómplices con la omisión. Tenemos esa responsabilidad administrativa. Aquí es muy importante. Si nosotros no denunciamos, también nos pueden aplicar una sanción por esa omisión, ya sea que sea de manera culposa o ya sea una omisión por ignorancia. Se puede configurar esa responsabilidad y esa complicidad. Es decir, a manera de ejemplo, hipótesis, si nos percatamos que un servidor público ya no está en el ejercicio, no regresó un expediente y nosotros hacemos mutis, pues se configura precisamente pues un delito, una sanción administrativa por, vamos a decir, esa omisión. Entonces aquí, pues para ello nosotros le deberíamos comunicar lo anterior pues al órgano interno de control. La tercera, difundir una cultura de la legalidad de los archivos, responsabilidades y sanciones. Precisamente durante muchos años se habla sobre la sensibilización de los servidores públicos, pues yo difiero de ello. Considero que aquí ya es hablar de responsabilidades, es hablar de sanciones, ya no es hablar nada más de voluntades o de buena fe, sino de precisamente sancionar. Hay una frase de Napoleón que refiere que el hombre se mueve por dos razones, una de ellas es por interés o la otra es por miedo, y aquí pues debemos de, vamos a decir, invocar ambas, ¿sí? Que hay una responsabilidad y hay una sanción si no cumple con lo que refiere la ley. La cuarta, promover la fiscalización social, verificar que se cumplan las leyes, denunciar la simulación, información completa y actual. ¿Qué quiere decir? Precisamente, pues la comunidad, vamos a decir, académica,
los investigadores, la comunidad archivística, la sociedad en general, pues a través de lo que es las obligaciones en materia de transparencia, la verificación del catálogo, de la guía de archivos, nos tienen que informar cuántos documentos tienen en posesión, cuántos transfirieron, etcétera. Y esto pues entra a esta verificación social. Si no se cumple, si la información no está completa, si no está actual, quiere decir que se simula. Y aquí pues tenemos que empezar a denunciar precisamente en los portales de transparencia que el sujeto obligado pues tiene información que no está completa, que no está actualizada y en realidad pues nos están engañando. La quinta, cumplimiento de la auditoría y sanción por parte de las autoridades competentes, el órgano interno de control, la Fiscalía General de la República, los tribunales federales, precisamente que accionen pues, en programas de trabajo, en programas que hagan auditorías eficientes y eficaces, que se promuevan como tal, pues las sanciones, tanto en materia de archivos como en materia de transparencia, lo que puede ser la declaración de inexistencia de documentos cuando tenía que haber estado pues ese documento o expediente en el archivo, pues debe de haber pues sanciones precisamente a los servidores públicos. Organizar y registrar todos los documentos que se tengan en posesión por parte de los sujetos obligados. Tener un control, precisamente esta acción considero que es, vamos a decir, por defensa propia, cumplir con estos objetivos, organicemos, registremos, tengamos la información, tengamos el control de la documentación tanto administrativa como histórica de lo que tenemos en nuestros archivos públicos. Pero de aquí tenerlo accesible, tenerlo publicado. La séptima, rendir informes anuales sobre la aplicación de sanciones y delitos, archivos generales, transparentar, combatir la opacidad. Precisamente, pues aquí de hacer público si realmente esto que refiere el libro tercero de la Ley General de Archivos se está cumpliendo o simplemente se está quedando como una ley en letra, una ley blanca que no se instrumenta. Bueno, y la observación o la recomendación más importante, pues es la de ustedes. La pregunta es, ¿y ustedes qué opinan? ¿Qué recomiendan? ¿Qué debemos de hacer para que estas acciones, nuestra ley, pues se cumpla? Nuestros archivos administrativos y archivos históricos, pues se tengan organizados y custodiados. Voy a terminar con una frase que es de un servidor y refiere, sin derechos no hay archivos, sin archivos no hay derechos. Bueno, muchas gracias y pues estos son los datos de la AMA y les agradezco la atención. Gobierno de Puebla. Hacer historia, hacer futuro.